Los 7 principios eternos de riqueza según el rey Salomón. Saludos cordiales a todos. Quiero agradecerles de corazón el tomarse este tiempo para estar aquí, en un espacio diseñado no solo para aprender, sino para transformar. Porque hoy no hemos venido a escuchar teoría, hoy hemos venido a rescatar principios eternos que siguen vigentes y pueden cambiar radicalmente la manera en que vemos la riqueza, los negocios y la vida misma. Permítanme comenzar contándoles algo. En la historia de la humanidad ha habido grandes nombres, hombres que acumularon imperios, ejércitos y fortunas. Pero muy pocos, tan pocos que podemos contarlos con los dedos de una mano, lograron tenerlo todo: poder, riqueza, sabiduría y la bendición de Dios. Y de todos ellos, uno sobresale. Su nombre es Salomón. Salomón no solo fue rey de Israel. Fue el hombre más sabio y más rico que ha pisado esta tierra. Sus riquezas, sus obras arquitectónicas, sus tratados comerciales y su legado literario han trascendido miles de años. Pero lo más impresionante no fue cuánto acumuló, sino cómo lo hizo. Porque Salomón no heredó un imperio hecho. Él lo construyó con visión, con alianzas inteligentes, con decisiones acertadas y con principios que hoy, tú y yo, podemos aplicar. Esta conferencia no es un sermón religioso, aunque sí tomaremos como base los textos bíblicos porque ahí está registrada su sabiduría. Es una charla de mentalidad financiera, de gestión empresarial y de riqueza personal basada en los mismos principios que han guiado a los grandes inversionistas, empresarios y estrategas a lo largo de los siglos. Hoy te invito a abrir tu mente, porque lo que te voy a compartir puede marcar un antes y un después en tu forma de administrar tus recursos, tu tiempo, tus relaciones y tu vida. Te voy a pedir algo: olvida por un momento las limitaciones externas. Olvida lo que te dijeron sobre la escasez, sobre las crisis económicas, sobre la suerte. Porque hoy vamos a hablar de principios. Y los principios, amigo mío, gobiernan la vida. Y si los aplicas, inevitablemente, tarde o temprano, el resultado llega. Así que prepárate, porque hoy te voy a revelar los 7 principios eternos de riqueza según el rey Salomón, explicados con ejemplos actuales, enseñanzas prácticas y estrategias que puedes empezar a usar desde mañana. Y al final de esta conferencia, si este mensaje te aporta valor, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, para que sigamos juntos creciendo, aprendiendo y construyendo una vida de propósito y prosperidad. ¿Estamos listos? Entonces comencemos. Primer principio: la sabiduría es más valiosa que el dinero. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16:16. Salomón entendió algo que mucha gente hoy sigue ignorando: el dinero se puede ganar, perder y volver a ganar. Pero la sabiduría permanece. Y quien tiene sabiduría siempre podrá generar oportunidades de riqueza, aun en medio de la adversidad. Cuando Salomón asumió el trono, Dios le ofreció pedir lo que quisiera: riquezas, poder, fama, larga vida, pero él pidió sabiduría para gobernar con justicia y entendimiento. ¿Y qué pasó? Dios no solo le dio sabiduría, sino que, como consecuencia de ella, le entregó también riquezas, poder, influencia y paz en su reino. En el mundo de los negocios y las finanzas personales, la prioridad debe ser invertir en adquirir conocimiento, comprensión del dinero, habilidades para negociar, para resolver conflictos, para tomar decisiones financieras inteligentes. El error de muchos es querer acumular dinero sin cambiar su mentalidad ni aprender cómo funciona la economía, la inversión y el comportamiento humano. Warren Buffett, considerado uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos, dedica cerca del 80% de su día a leer y aprender. Y él mismo ha dicho: cuanto más aprendes, más ganarás. Buffett entendió este principio salomónico: antes de buscar ganar dinero, hay que volverse sabio respecto al dinero. Hazte esta pregunta: ¿cuánto tiempo de tu semana inviertes en aprender sobre finanzas, inversiones, negocios o habilidades que aumenten tu valor? ¿Lees libros,
escuchas podcast, asistes a conferencias o te rodeas de personas más sabias que tú en temas económicos? Si no lo haces, entonces ya sabes cuál es tu primer paso para construir una verdadera riqueza: invertir en tu sabiduría financiera. Amigos, recuerda esto: un hombre sin sabiduría que recibe dinero, es como un niño pequeño que hereda una espada afilada. Tarde o temprano se hará daño. La verdadera riqueza empieza aquí, en la mente. Segundo principio: diversifica tus fuentes de ingreso. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá a la tierra. Eclesiastés 11:2. Salomón, siendo rey y empresario, entendió que la economía de un reino, una empresa o una familia no puede depender de una sola fuente de ingresos. Los tiempos cambian. Las temporadas de abundancia pueden volverse temporadas de escasez. Y quien depende de una sola entrada, está vulnerable. Él lo aplicó no solo en sus tratados comerciales, sino en su propia administración. Salomón comerciaba con maderas del Líbano, metales preciosos, especias, caballos de Egipto, barcos que traían mercancías exóticas, y recibía tributos de reyes aliados. Su riqueza no venía de un solo canal, sino de varios, simultáneamente. En el mundo moderno, esta enseñanza es más válida que nunca. La economía global es inestable. Los empleos no son tan seguros como antes. Y quien depende de un solo salario o negocio, está a una decisión ajena o a una crisis global de quedar en problemas. La clave está en diversificar, invertir en bienes raíces, tener algún negocio adicional, invertir en bolsa, criptomonedas bien manejadas, fondos indexados, o incluso crear productos digitales, asesorías, o cursos online. Ejemplo moderno. Elon Musk no es multimillonario solo porque tiene Tesla. Posee empresas en diferentes sectores: SpaceX, aeronáutica, Neuralink, tecnología médica, The Boring Company, infraestructura, Starlink, internet satelital, y Solar City, energía solar. Cada negocio funciona de manera independiente, y aunque uno tenga dificultades, los otros sostienen y diversifican su imperio financiero. Warren Buffett tiene inversiones en empresas de alimentos, seguros, ferrocarriles, energía, bancos y tecnología. Eso hace que su capital siempre esté moviéndose en diferentes sectores. Pregúntate hoy: ¿cuántas fuentes de ingreso tengo? ¿Dependo solo de mi sueldo? ¿He buscado formas de generar ingresos pasivos o pequeños emprendimientos? Hoy es más fácil que nunca vender un curso, crear una tienda online, invertir en fondos indexados, en dividendos, o en propiedades pequeñas para renta. Lo importante es empezar, aunque sea con una mínima cantidad, y diversificar poco a poco. No pongas todo tu dinero en una sola canasta. Salomón lo enseñó hace 3000 años y sigue siendo una regla de oro. Amigos, los verdaderos ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos a través de múltiples fuentes. Porque cuando una fuente falla, las otras siguen fluyendo. El hombre sabio se anticipa, el ingenuo confía solo en la buena suerte. ¿De qué lado quieres estar tú? Tercer principio: ahorra y planea para el futuro como la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, 6-8. Salomón usa aquí una imagen simple, pero poderosa: la hormiga. Un ser diminuto, sin jefes, sin horarios, sin supervisores, y aún así, trabaja cuando es tiempo de trabajar y guarda cuando es tiempo de guardar. El rey más sabio entendía algo esencial: la abundancia no es eterna. Toda temporada de prosperidad es una oportunidad para prepararse para el invierno. Así como los ciclos agrícolas tenían épocas de cosecha y épocas de sequía, las finanzas personales y los negocios atraviesan ciclos de bonanza y dificultad. La diferencia entre el hombre prudente y el imprudente no está en cuánto gana, sino en cómo administra lo que recibe en tiempos de abundancia.
El sabio aparta, guarda, invierte y protege. El insensato gasta, presume y se endeuda. Vivimos en una cultura consumista donde se ha normalizado gastar todo lo que se gana, y en muchos casos, más de lo que se gana, mediante créditos, tarjetas y préstamos innecesarios. El principio salomónico enseña a apartar una parte para el futuro antes de satisfacer los deseos inmediatos. Esto no es vivir en escasez, es vivir con inteligencia financiera. Porque quien no se prepara en verano, sufre en invierno. Salomón construyó graneros, bodegas de almacenamiento y reservas de alimentos en todo Israel. No solo para prevenir hambruna sino también para tener control de precios y recursos en temporadas de escasez. Esto le permitió mantener la paz y el orden en su reino. Al planear a largo plazo, controlaba las crisis antes de que llegaran. No esperaba a tener problemas para buscar soluciones. Las soluciones se construyen en tiempos de calma. Los fondos de emergencia que recomiendan los expertos financieros actuales son una versión moderna del principio de Salomón. Se sugiere tener al menos de 3 a 6 meses de gastos básicos cubiertos en caso de pérdida de empleo, enfermedad o crisis económica. Empresarios como Ray Dalio, gestor de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, explican en su libro Principios que todo sistema económico, personal o empresarial debe tener reservas y diversificación para sobrevivir las tormentas financieras. Jeff Bezos, fundador de Amazon, mantiene una política de gestión basada en pensar siempre en el largo plazo. Aunque su empresa gana miles de millones, reserva grandes capitales para investigación, expansión y contingencias. Aparta un porcentaje de todo lo que ganas, aunque sea el 10%, como enseña otro principio bíblico. Crea un fondo de emergencia. Destina parte de tus ingresos a inversiones a largo plazo, bienes raíces, fondos indexados, ahorro en divisas, cuentas de inversión. No gastes tu próximo ingreso antes de recibirlo. Planea. Un estudio reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos reveló que el 60% de las personas no podría cubrir un gasto inesperado de $500 sin endeudarse. Eso muestra la falta de mentalidad salomónica en las finanzas modernas. Amigos, la prosperidad verdadera no se mide solo por cuánto entra, sino por cuánto puedes retener y multiplicar. Recuerda, no existe cosecha eterna. El sabio lo entiende y se prepara. El ingenuo lo ignora y luego culpa a la mala suerte. Mírate hoy al espejo financiero y pregúntate: ¿estoy viviendo como la hormiga o como el perezoso? ¿Estoy aprovechando mis veranos para almacenar o me estoy devorando mi propio futuro? El hombre prudente ve el peligro y se aparta, el insensato sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Cuarto principio: evita las deudas imprudentes y vive con cautela financiera. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Salomón, en su incomparable sabiduría, dejó bien claro que la deuda descontrolada no es una herramienta de prosperidad sino una cadena silenciosa. Y aclaramos desde ya, no toda deuda es mala, pero toda deuda debe ser estratégica, medida y productiva. El error en que muchos caen, y que Salomón advirtió hace más de 3000 años, es tomar préstamos sin planificación, para fines consumistas o emocionales, y no para generar riqueza. Cuando una persona vive endeudada por lujos inmediatos, por aparentar, por desorden o por no educarse financieramente, se convierte en siervo del acreedor. Y en ese estado, pierde libertad, pierde oportunidades y muchas veces hasta su dignidad. Antes de adquirir cualquier deuda, uno debe preguntarse: ¿esto generará un ingreso mayor que la deuda? ¿Está esta deuda alineada con mis principios de crecimiento y prudencia? ¿Puedo cubrirla sin sacrificar mi paz ni mi fondo de seguridad? Deuda buena es aquella que te permite adquirir un activo que genera dinero, una propiedad que rentas, una maquinaria que produce, una franquicia que te deja ganancias. Deuda mala es aquella que solo alimenta el ego o cubre un deseo momentáneo,
viajes que no puedes pagar, autos de lujo que se devalúan, tarjetas de crédito usadas para banalidades. En tiempos de Salomón, las deudas llevaban muchas veces a la esclavitud física. Cuando una persona no podía pagar, su familia o él mismo podían ser vendidos como esclavos para saldar cuentas. Hoy, aunque las leyes han cambiado, las cadenas siguen existiendo en forma de intereses impagables, deudas con tarjetas al 60% anual, hipotecas impagables y préstamos rápidos que destrozan economías familiares. En países latinoamericanos, el promedio de interés anual de una tarjeta de crédito supera el 45%, mientras que la inflación de ahorro no pasa del 6%. Eso significa que por cada peso o dólar que debes, el banco gana 7 veces más de lo que tú podrías ganar ahorrando. Una persona financieramente sabia evita estas trampas. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, insiste en usar deuda buena para crear activos, pero nunca deuda mala para alimentar gastos. Dice: el dinero malo se gasta en pasivos que nos empobrecen, el dinero inteligente se invierte en activos que nos pagan. Empresas como Amazon o Tesla han usado deuda, pero siempre en función de expandirse y generar más ingresos que la deuda tomada, jamás para caprichos corporativos. Haz una lista hoy mismo de todas tus deudas. Clasifícalas en deuda productiva, que genera dinero o te permite crecer, y deuda improductiva, que solo consume y se lleva tu tranquilidad. Planea salir de las deudas improductivas lo antes posible. No adquieras deudas emocionales. Antes de firmar, piensa en frío, ¿esto aporta o me ata? Según la OCDE, más del 70% de las personas que caen en pobreza permanente lo hacen no por falta de ingresos, sino por endeudamiento irresponsable. No es cuánto ganas, sino cuánto te endeudas, lo que te mantiene pobre. Amigos, la deuda puede ser una herramienta o una cadena. Tú decides. No permitas que los bancos te dominen, que los intereses te roben tu futuro o que las compras impulsivas te esclavicen. El verdadero poder financiero no está en cuánto debes, sino en cuánta libertad tienes para decidir sobre tu dinero. Quien gobierna su deuda gobierna su destino. Quien se somete a ella, entrega su corona. Quinto principio, rodéate de consejeros financieros sabios. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros está la seguridad. Proverbios 11:14. Salomón, pese a ser el hombre más sabio de su época, jamás dejó de rodearse de consejeros. Tenía sabios, ancianos, estrategas militares, expertos en comercio, administradores de palacio y líderes de tribus que le ofrecían diversas perspectivas antes de tomar grandes decisiones. Esto nos enseña algo fundamental: por más inteligente, talentoso o exitoso que seas, siempre necesitas la guía y el consejo de personas con experiencia y buen juicio. Y especialmente en asuntos de dinero, donde una decisión precipitada puede costar años de trabajo, es vital tener a quien consultar. Muchos fracasan financieramente no por falta de talento, sino por falta de buenos consejeros. Hoy, las redes sociales están llenas de personas opinando sobre dinero, inversiones y negocios, pero la mayoría nunca ha construido nada sólido. Por eso, Salomón te sugiere: escoge bien a quien escuchas. Solo busca consejo de quienes han logrado lo que tú quieres lograr y han demostrado prudencia, integridad y visión. Salomón no tomaba decisiones políticas, militares o económicas sin consultar a su círculo de sabios. Y esto le permitió evitar guerras innecesarias, resolver conflictos territoriales y multiplicar la riqueza de Israel. La Biblia menciona que convocaba a sus consejeros en asambleas privadas para estudiar cada situación, porque entendía que un líder sin consejo camina hacia el fracaso. Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversionistas del mundo, afirma que sus decisiones más valiosas surgieron en conversaciones con su socio Charlie Munger y otros empresarios exitosos. Nunca invierte en algo que no ha analizado con personas de confianza y conocimiento profundo.
Bill Gates tiene un círculo selecto de mentores, entre ellos Buffett, con quienes debate ideas, inversiones y proyectos filantrópicos antes de actuar. Empresas multinacionales destinan millones de dólares cada año a pagar asesorías, consultorías y análisis de riesgo para evitar errores costosos. Si ellos, con todo su poder, lo hacen, ¿cómo no habría de hacerlo una persona común? Identifica hoy a 3 personas de tu entorno que sean financieramente responsables, sabias y experimentadas. Pueden ser empresarios, inversionistas, familiares o mentores profesionales. Empieza a consultar tus decisiones importantes con ellos. Si no tienes ese círculo, empieza a crearlo asistiendo a eventos de networking, conferencias, clubes de inversión, grupos de lectura financiera o cursos de negocios. Lee biografías y libros de grandes inversionistas y líderes. Sus principios pueden actuar como consejo indirecto. Un estudio de Harvard Business Review encontró que el 85% de las personas exitosas financieramente tienen un grupo selecto de mentores o consejeros con quienes debaten sus movimientos estratégicos. Mientras que el 70% de quienes viven en dificultades financieras toman decisiones impulsivas, sin consejo, o guiados por opiniones inexpertas. Amigos, un barco sin timón se pierde en cualquier tormenta. Y una vida financiera sin buenos consejeros, naufraga. No te aísles. No pienses que puedes con todo solo. Busca mentores. Construye relaciones sabias. Rodéate de personas que eleven tu criterio y te hagan ver riesgos y oportunidades que tú no habías considerado. El sabio escucha consejo y se engrandece, el necio se basta a sí mismo y se arruina. Sexto principio, no acumules solo para ti, usa tu riqueza para bendecir a otros. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Salomón no solo fue un estratega financiero y político, sino también un hombre que entendió que la verdadera riqueza no se mide solo en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que generas en la vida de otros. Él comprendía que el dinero, si bien es un recurso poderoso, se vuelve estéril si no fluye. La abundancia que se estanca, se pudre. Por eso, en sus proverbios constantemente habla de generosidad, de compartir, de ayudar al necesitado y de entender que todo lo que posees te fue confiado para que seas un canal de bendición, no un estanque de egoísmo. El principio aquí es claro: cuando das, no te empobreces, te multiplicas. No solo en dinero, sino en oportunidades, relaciones, prestigio, paz mental y legado. La prosperidad egoísta es frágil. La prosperidad compartida es duradera y deja huella. Salomón enseñaba que quien ayuda a otros en su momento de necesidad, siembra para cosechar abundancia en sus propios días difíciles. Bajo su reinado, Salomón implementó sistemas de ayuda para los pobres, protección para las viudas y huérfanos, y recompensas para los trabajadores ejemplares. Los comerciantes que aportaban al bienestar del pueblo recibían beneficios fiscales. No se acumulaba riqueza solo para él. Se distribuía de manera estratégica para fortalecer la nación, y eso generó estabilidad y prosperidad prolongada. Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, aunque criticado en algunos sectores, ha destinado grandes recursos para causas como energías limpias y exploración espacial con fines de preservación futura para la humanidad. Bill Gates, tras crear Microsoft, formó una de las fundaciones más grandes del mundo, destinando miles de millones para combatir enfermedades, hambre y desigualdad educativa. Oprah Winfrey, empresaria y presentadora, ha invertido en decenas de proyectos sociales, becas educativas y programas de salud mental, entendiendo que su riqueza cobra sentido al transformar vidas. Define un porcentaje mensual para destinar a ayudar a otros. Puede ser donación directa, becas, apoyo a causas sociales o emprendimientos familiares. Involucra a tu familia en actos de generosidad planificada. Enseña a tus hijos el valor de compartir. Invierte tiempo, además de dinero. A veces, una hora de mentoría,
consejo o ayuda emocional vale más que una transferencia bancaria. Crea alianzas con fundaciones, iglesias o proyectos sociales en tu comunidad. Estudios de Harvard Business School demostraron que las personas que destinan parte de sus recursos a ayudar a otros experimentan mayores niveles de felicidad, satisfacción personal y sentido de propósito. Además, en los negocios, las compañías con responsabilidad social activa tienen mejores reputaciones, clientes más fieles y empleados más comprometidos. Amigos, el dinero es una excelente herramienta, pero un pésimo amo. Y usa tus recursos no solo para ti, sino para levantar a otros. Porque algún día, cuando tu tiempo en esta tierra termine, no se recordará cuántos autos, casas o relojes tuviste, sino cuántas vidas tocaste, cuántos sueños ayudaste a cumplir y cuántas lágrimas secaste con tu generosidad. Las riquezas malgastadas se evaporan, las riquezas compartidas se multiplican y te sobreviven. Séptimo principio. Reconoce que toda riqueza proviene de Dios y se humilde ante Él. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9-10. Salomón, en su enorme sabiduría, entendió una verdad que todo hombre y mujer de éxito debe aceptar: toda riqueza, oportunidad y talento proviene de Dios. Podrás trabajar, estudiar, esforzarte y desarrollar habilidades, pero es Dios quien te concede la vida, la salud, las ideas y las circunstancias propicias para prosperar. Ignorar esto lleva a la soberbia; reconocerlo te garantiza equilibrio y sabiduría para administrar. Salomón había visto cómo algunos hombres acumulaban riquezas y luego, por orgullo, las perdían todo. También fue testigo de cómo el agradecido y el generoso, aunque comenzaran desde abajo, llegaban a vivir en abundancia porque no olvidaban al dador. El principio aquí es sencillo y eterno: honra a Dios con lo que tienes y lo que recibas. No solo con palabras, sino con hechos concretos. Ofrece tus primicias. Aparta parte de tus ingresos para ayudar a otros. No uses tu riqueza para oprimir ni humillar. Sé agradecido en la abundancia y en la escasez. Busca siempre la dirección divina antes de tomar decisiones financieras importantes. Salomón advierte en sus proverbios que quien olvida a Dios en su prosperidad, tarde o temprano verá su caída. Porque el dinero sin propósito se convierte en maldición, y el poder sin humildad corrompe. Israel vivió su época de mayor riqueza y expansión territorial bajo el reinado de Salomón. Se construyó el Templo de Jerusalén, las rutas comerciales florecieron y se establecieron alianzas internacionales. Pero fue su decisión de honrar a Dios primero lo que trajo esa prosperidad. La Biblia cuenta que antes de construir su palacio personal, construyó el templo. Antes de edificar sus riquezas, dedicó lo mejor de sus bienes a Dios. Y cuando más tarde, en los últimos años de su vida, se desvió y permitió idolatría en su casa, la prosperidad de Israel empezó a desmoronarse. Esto confirma que todo lo que no se sostiene en principios eternos, es pasajero. David Grimm, fundador de Hobby Lobby, decidió desde joven destinar el 50% de las ganancias de su empresa a proyectos de ayuda, construcción de iglesias y becas educativas. Hoy su fortuna supera los $8,000 millones y atribuye todo su éxito a la mano de Dios. Mary Kay Ash, creadora de Mary Kay Cosmetics, dejó instrucciones de que parte de las utilidades de su compañía siempre se destinaran a causas sociales y ministerios cristianos. Colgate-Palmolive, en sus orígenes, cuando aún era pequeña, su fundador William Colgate decidía entregar el 10% de sus ingresos a la obra de Dios, y con el tiempo fue aumentando ese porcentaje hasta donar el 50%. La empresa hoy sigue liderando en ventas mundiales. Separa de forma mensual una parte de tus ingresos para dedicarla a la obra de Dios, sea a tu iglesia, comunidad o proyectos sociales de integridad. Antes de tomar decisiones financieras importantes, ora, medita y pide dirección. Reconoce en público y en privado que tu prosperidad proviene de Dios, no solo de tu esfuerzo.
No uses tus recursos para ostentar o humillar, sino para inspirar y bendecir. Diversos estudios psicológicos han demostrado que las personas con una conciencia espiritual y sentido de gratitud suelen manejar mejor el estrés financiero, toman decisiones más equilibradas y construyen riquezas más sostenibles en el tiempo. Amigos, todo lo que tienes es un préstamo divino. Las riquezas materiales pasan, pero las decisiones que tomas con ellas dejan legado o desastre. No olvides a Dios en tus logros. No lo dejes fuera de tus inversiones. Honra al Creador con tus recursos y verás puertas que el dinero no puede comprar: paz, salud, propósito, familia y legado eterno. El hombre que se enaltece por su riqueza, pronto caerá. Pero el que honra a Dios con sus bienes, vivirá en abundancia y dejará huellas que ni el tiempo podrá borrar. Proverbios 10:22. Damas y caballeros, hemos recorrido juntos un viaje fascinante a través de los principios de riqueza, sabiduría y liderazgo que nos dejó uno de los hombres más poderosos e inteligentes que ha pisado esta tierra, el rey Salomón. Un hombre que entendió que el dinero sin propósito es vacío, que la prosperidad sin prudencia es peligrosa y que la verdadera riqueza es aquella que trasciende generaciones. Hoy, José, tu amigo y servidor, ha tenido el honor de compartir contigo estas enseñanzas eternas, no como historia antigua, sino como herramientas vigentes y efectivas para transformar tu presente y construir tu futuro financiero. Hemos aprendido que la sabiduría vale más que el oro, que diversificar protege y multiplica, que ahorrar y controlar el gasto es poder, que invertir sabiamente y buscar consejo sabio te sostiene, que la riqueza se comparte, no se acumula, y que, sobre todo, toda buena dádiva viene de Dios, y a Él debemos honrarlo. Este no es el final, es solo el comienzo de tu transformación financiera. Porque hoy no solo te llevas información, te llevas principios eternos. Y como siempre digo, conocimiento que no se aplica, es conocimiento que se olvida. Por eso, te invito ahora a que no te quedes aquí. A que te suscribas a este espacio donde cada semana vamos a seguir explorando juntos estrategias, consejos y principios para mejorar tu vida financiera, personal y espiritual. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte este contenido con alguien que lo necesite, y conviértete tú también en un canal de bendición. Mi nombre es José, y como siempre, es un privilegio caminar este viaje contigo. Y conviértete tú también en un canal de bendición. Recuerda, los principios eternos no fallan. Los hombres cambian, las economías se tambalean, las modas pasan, pero la sabiduría permanece. Así que nos vemos en la próxima conferencia, porque aquí, con José, siempre hay más. Hasta la próxima, campeones.